Hay gente de Colombia que quedó muy sorprendida con la detención de un gurú que le decían que era el ungido. Engañaba a las mujeres y les hacía de todo. Este sujeto, un gurú que decía que era un ser superior, que era un elegido, le decían que era el ungido, ¿no? Decía que iba a iluminar a sus adeptos, que los iba a llevar por el camino de la sanación, iluminación, evolución, todo este chamullo que suelen hacer estos gurú. Bueno, la cuestión es que este sujeto, este gurú, utilizaba sustancias que están catalogadas como sustancias de sometimiento. Son brebajes, yo hablé en muchas oportunidades aquí en el canal, son brebajes donde uno de sus compuestos es el DMT. Es una sustancia que produce alucinaciones. Está muy vinculada al tema de, le dicen que es la partícula de Dios, porque dentro del cerebro, naturalmente, nosotros tenemos DMT en muy pequeñas dosis. Lo que dicen los científicos, lo que dicen las ciencias, esa sustancia es la encargada de generar el misticismo dentro del cerebro. Por lo cual, al digerirla en cantidades mayores, genera experiencias muy reales derivadas en el misticismo, justamente, ¿no? Por eso mucha gente, cuando la consume, queda bajo situación de sometimiento, y esto se dice que es así porque queda a merced de la persona que está dirigiendo, que está guiando ese tipo de ritual. Muchas personas terminan perdiendo la vida porque también pueden tener una reacción adversa a la sustancia y fallecer en el acto. También pueden tener, derivado de esas alucinaciones, pueden terminar perdiendo la vida en un rapto de alucinaciones, que ven algo que no existe y se arrojan por un edificio, por un acantilado. Cuando se hacen este tipo de rituales, se buscan hacerlo en lugares cerrados, bajo llave, para que las víctimas que están bajo ese sometimiento no corran mayores riesgos. El consumo ya de por sí de esta sustancia es riesgoso, por eso no se recomienda. No es la primera vez que vemos que este tipo de gurú, que utilizan este tipo de sustancias de sometimiento, cometen este tipo de atrocidades con sus víctimas. Estoy buscando palabras permitidas por las plataformas. Fue detenido tras la captura de Edison Camilo Gómez, alias El Ungido, en octubre pasado. Las autoridades han dado a conocer nuevos detalles sobre cómo este hombre de 48 años abusó de las víctimas de variadas formas, ¿no? Era un grupo que decían que era un grupo de oración, se fundó en la década de los 2000. Elegía metódicamente a sus víctimas en Medellín, asegurándose de que fueran mujeres de fe y tuvieran un excelente historial crediticio. Qué raro, ¿no? Ambos, cuando menos, eran elementos indispensables. El físico resultaba importante, pero podía transformarse por medio de cirugías plásticas. Esto fue un dato que me llamó mucho la atención y no es la primera vez que lo veo. De hecho, muchas organizaciones coercitivas dedicadas a la trata, que utilizan a mujeres, muchas veces las exponen, las obligan a realizarse cirugías estéticas para captar a mayor cantidad de víctimas / clientes para la organización. Esto sucede en muchas organizaciones coercitivas. Inclusive, no sé si hace mucho tiempo, ustedes aquí en este mismo canal han podido ver un video de el líder de una organización coercitiva turca que lo condenaron a 2000 años de prisión. También utilizaba chicas muy voluptuosas, a las cuales también exponía cirugías para captar a mayor cantidad de hombres. Y la misma operatoria que este gurú de Colombia, ¿no? Que muchas veces se van copiando de la operatoria de otras organizaciones coercitivas, de otras sectas. Tan pronto como lograba convencerlas de que la suya era una verdad universal, las alejaba de sus familias. Básico, ¿no? Obligándolas a vivir en una de sus propiedades, en donde no tenían contacto con el mundo exterior
más allá de los trabajos que se veían obligadas a realizar. Allí la sometía a todo tipo de vejámenes y la sometía a abusos en público, como en 2018, cuando, en medio de un ritual, con ropa translúcida, accedió carnalmente de una menor de edad. No quiero dar muchos detalles porque nos van a bloquear el canal. No quieren que nosotros hablemos de este tema. Por eso es tan importante que ustedes compartan los videos, se suscriban, comenten los videos, le pongan like, porque es la manera de que el algoritmo le muestre a otra gente el contenido. Es lo que estamos viendo, censura. Habla de que estas prácticas eran comunes, que había amenazas físicas, por supuesto, amenazas bajo coerción psicológica, pero también amenazas con distinto tipo de armas, y que además utilizaba estos brebajes para quebrantar totalmente la voluntad. Esto es algo que vemos habitualmente. Se siguen sumando testimonios desde el 2006 al 2023. Afortunadamente está detenido. No sabemos si hay otros detenidos. Yo creo que sí, porque cuando hay una organización son varias personas. Suelen ser jerárquicas, suelen ser piramidales, suele haber una estructura de poder, pero ya está detenido, afortunadamente. Ojo con este reportaje en donde estuvieron nuestras cámaras de testigo directo y donde fue capturado alias El Ungido, un sujeto que durante 20 años se había dedicado a engañar y abusar mujeres. Las autoridades le estaban haciendo seguimiento a este delincuente hasta que en un operativo en Medellín fue neutralizado. Nuestra periodista Siria Ortiz tiene la historia. Llegamos a Medellín, Colombia, donde un hombre desde sus 20 años de edad se ha dedicado a captar jóvenes para tenerlas a su servicio, engañándolas, diciendo que él es un elegido de Dios. Eran las 6 de la mañana en la ciudad de Medellín. La policía ajusta los últimos detalles de esta operación tan esperada para muchas víctimas que tomaron el valor de denunciar a este sujeto. Dame, Señor, paciencia, prudencia e inteligencia para servir acertadamente al público. 6:30, hora en la que inicia el operativo, desplazándonos hacia la zona montañosa de la ciudad de la eterna primavera. Minutos después aparece alias El Ungido. Al mismo tiempo, el halcón de la policía sobrevuela la casa, verificando que no haya ningún lugar donde este hombre pudiese escapar. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol adelantó por más de un año la indagación que llevaría con el paradero de alias El Ungido. Bueno, El Ungido es una persona que ejerce su actividad criminal desde hace más de 20 años de acuerdo al proceso investigativo y se autoproclamó como el ungido por Dios, pero eso era una fachada para aprovecharse sexual y económicamente de las mujeres que asistían a su congregación. El brigadier general José Luis Ramírez, director de la Dijín, nos cuenta qué había hecho alias El Ungido con las mujeres que tenía en su casa. Que se utilizaban bebedizos, estupefacientes o drogas para tratar de mantenerlas bajo un control y por supuesto utilizar psicología para tratar de convencerlas y que ellas pensaran que no se convertiría esto en un delito. Ella es su esposa, su novia, su compañera sentimental, que es de ella, no una amiga. En segundos conocerán el desenlace de este operativo que captó las cámaras de testigo directo y el modus operandi del Ungido, el pervertido hombre acusado por aprovecharse de jóvenes en esta casa, que se había convertido en una celda para ellas. Recién cumplido mis 15 años y los conocí porque tenía unos amigos que frecuentaban este lugar y que asistían a las reuniones que ellos hacen en el tiempo que yo estuve, eran los jueves en la noche después de que todos llegaban de trabajar, o los domingos todo el día asistía a este lugar para hacer presencia de unas reuniones donde hablaban de lo que él quisiera como en ese momento o el tema que él quisiera abordar. El
Ella es Daniela, hoy en día tiene 21 años. El lugar del que ella habla se decía que era tranquilo, pero lo que no sabían es que al entrar a esta casa era ingresar a la boca del lobo, ya que alias El Ungido, un hombre de 50 años, se aprovechaba de las jóvenes, diciendo que hacía reuniones donde les solucionaría toda su vida, pero lo único que hacía era manipularlas. Lo que él hace es decir que hay que ungir, incluso él se encerraba en el cuarto de las mujeres, como tú lo pudiste ver, entonces todas las mujeres quedaban en el cuarto y en la parte que es como el vestier, que tiene una puerta, pasaba una por una. Una vez la policía ingresa a la vivienda, inician la búsqueda de las personas que habitaban y acompañaban a este hombre. Cuéntanos qué función tenían esas personas y quiénes son. Él es Wilson. Se puede decir que de los hombres es como la mano derecha de Edison. Es quien sabe como todos sus negocios, todas sus movenciones. Se encarga mucho como de vigilar a las niñas. Él es Che, es camarógrafo de profesión, por así decirlo. Él era el encargado cuando Edison tomaba fotos y videos, cosas importantes, nos grababa bailando. Ella es Jenny, le dicen Nini, es la mano derecha de él, es quien dirigía a todas las niñas en el hábitat, es la que yo te decía, de la que nos pasaba los pagos, la que se encargaba de hacer todos estos pagos, es como la que maneja a todas las niñas porque es como él, pero en versión mujer, es la que más mal nos trata, nos insulta, nos hace sentir inferior. Luego de un rato, un agente de la policía encuentra a las jóvenes que estaban dentro de la vivienda. Buenos días, Policía Nacional. Estas son las cédulas de las femeninas que se encontraban en la vivienda y hicimos el rescate. Las colocaba a bailar enfrente de él, entre otras actividades denigrantes. Apenas se den cuenta que no hay nada. No, eso es después de, porque nosotros estamos en cumplimiento de una orden judicial. Por los delitos de trata de personas agravada con fines de trabajo forzoso y matrimonio servil en concurso heterogéneo con acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Por el momento yo le estoy notificando una orden de captura, por ende le colocan las esposas por seguridad. Sin embargo, María Domínguez, investigadora del Centro de Valor Público de la Universidad EFIT, nos cuenta que Medellín podría tener un aumento de trata de personas. Por la conexión de otro tipo de economías vinculadas con el tráfico de armas, que facilitan que los reclutadores o que facilitan más bien que las economías se puedan mover alrededor de la explotación sexual. Daniela tuvo que vivir todo muy de cerca. Nos cuentan las condiciones que este hombre las tenía viviendo. Ahí, no sé, a veces los periodistas entrevistan a gente que no conoce para nada la problemática. La realidad que no tiene nada que ver. Estas organizaciones coercitivas, yo ya les vengo diciendo desde hace mucho, que son la fuente, la gran fuente de la trata de personas a nivel global y masivo, son las organizaciones coercitivas. En este caso estamos hablando de una organización coercitiva de índole New Age. Vemos que hay mucha desinformación por parte de la misma Policía Nacional de Colombia, donde etiquetan a este grupo como una congregación, una especie de pastor, y no es así. Es una organización coercitiva pequeña. Yo no creo que tenga más de 50 adeptos. Es de índole New Age. Por eso los brebajes también se dan en ese tipo de organización. No es como lo hicieron pintar la policía, que era una especie de congregación de índole pentecostal, evangélico, nada que ver. Le podían decir el ungido porque, bueno, dentro del New Age le pueden mandar cualquier pavada. Pero incluso la utilización de este tipo de brebajes se da solo básicamente en grupos, organizaciones de índole New Age. Ahora, la trata
La trata es la consecuencia de esas prácticas llevadas al máximo, ¿no? Y nuevamente volvemos a ver lo mismo. Décadas de impunidad. ¿Cómo se logra esas décadas de impunidad? Explíquenmelo ustedes. Explíquenmelo ustedes. Yo ya lo sé. ¿Cómo puede haber una organización coercitiva que capta a víctimas, a menores de edad, las esclaviza, las explota laboralmente y sexualmente durante décadas? Las obliga a tener operaciones estéticas, a tratos horribles, aberrantes. Una casa que no está alejada tampoco, con una persona que evidentemente, incluso si uno ve la cantidad de dinero, la cantidad de vehículos, el tamaño de esa mansión, se pueden dar cuenta de que hay dinero ahí involucrado. ¿Cómo puede ser que hoy en día que está todo informatizado, las autoridades no vean que hay una posible evasión impositiva, un enriquecimiento ilícito? No lo ven porque no lo quieren ver. Evidentemente, no lo quieren ver. Porque ahí cualquier autoridad se podría haber dado cuenta de que había una persona de que tiene mayor recaudación de dinero, que no es legal. La cantidad de chicas que estaban ahí dentro de esa propiedad, porque inclusive estaban viviendo en una comunidad cerrada. Tal como dice el informe inicial, a las chicas se las apartaba de su familia. Esto es imposible que se lleve adelante sin la complicidad de las autoridades. Es imposible. Complicidad, ineptitud, corrupción, sociedad entre las autoridades y este tipo de organizaciones coercitivas que operan durante décadas impunemente, sin que nadie las vea, sin que nadie haga algo. Es todo parte de lo mismo. El poder que se logra a través de la esclavitud humana. Es básicamente eso. Utilizar a las víctimas para infiltrarse dentro de las estructuras del Estado y corromper el sistema. Es lo que hacen. Vamos a seguir escuchando el relato de la víctima. Quien la sometía para beneficio propio, con trabajos forzosos y sexuales. Realmente entre todos se ponen de acuerdo para decir que es un lugar donde viven muchos conocidos, que todos son amigos, pero eso no es cierto. Realmente viven bajo un mando de este señor, donde él obviamente tiene todas las prioridades en ese lugar, en esa casa, y el resto, como puedes ver, son entre 16 personas que viven en una parte de 3 cuartos, donde las mujeres nada más tenían 3 camas y a las otras les tocaba dormir casi que en el piso, solo poner 2 cobijas. Este individuo tenía entre sus exigencias pues estar rodeado de mujeres blancas, rubias, con partes más grandes, ya que las hacía intervenir quirúrgicamente y generalmente tuvieran una solvencia económica. Hablamos con un ex investigador federal de los Estados Unidos, quien hoy es el director regional de Operaciones Suramérica. Ellos han trabajado de la mano con autoridades colombianas. Víctimas en que en tal sitio están exportando a personas en forma de explotación sexual, y ahí brindamos nuestro mismo personal en colaboración con las autoridades del país para poder ingresar como un turista a tal sitio, poder mirar, oír, verificar información sobre lo que es la explotación. ¿Qué ayudas les han brindado a las jóvenes rescatadas?
para prestarle apoyo psicólogos, terapia, hasta ofrecemos becas. Nuestra organización es sin lucro. Bueno, todos nuestros fondos vienen de donantes. Vamos, salga. Engancho. Vamos a rezar la parte de abajo de una. La policía encontró... Bueno, quiero hacer un punto de parte con esto, ¿no? La verdad que no los conozco a este señor, pero sinceramente este tipo de organizaciones yo les diría que tengan cuidado. Hay muchas organizaciones, fundaciones, que están lucrando con el tema de la trata de personas. Una de ellas, que lo expusimos aquí en el canal, y ahora ya nadie me puede decir que no tenía razón, es la de Tim Ballard. Muchas organizaciones norteamericanas que están lucrando con este tema, ¿no? Que piden dinero, que dicen que se infiltran. Esto es un peligro. Eso de hacerse pasar por turista, igual que hacía Tim Ballard, que van por ciudades pidiendo chicas jovencitas, eso es parte del delito. Cuando vos pedís, estás siendo parte del delito. No es que vos estás yendo a un lugar donde se está dando el delito. Al pedirlo, vos sos parte del delito. Entonces, eso está mal. Y no hace falta este tipo de acciones para que la justicia actúe. No hace falta. La justicia tiene todas las herramientas para poder desbaratar a estas organizaciones coercitivas. Incluso puede hacer seguimientos, intervención de teléfonos, de equipos tecnológicos, de casillas de email. No hace falta lo que están diciendo estos norteamericanos que están recaudando dinero, diciéndole a los donantes que ellos están rescatando a víctimas en el tercer mundo, víctimas de trata, porque en Estados Unidos no hay trata, ¿no? En Estados Unidos no hay organizaciones coercitivas por todos lados. Uno de los países que tiene más organizaciones coercitivas en el mundo y más grandes son justamente los Estados Unidos. Entonces, es muy gracioso que esta gente que tiene ese tipo de fundaciones siempre tenga que poner que van a países del tercer mundo a rescatar víctimas que inocentes, que las autoridades no hacen nada porque no tienen estructuras. Mentira. Es mentira. No hace falta que vengan acá a Argentina a ayudar en nada. Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos organismos de primera que actúan, gente como nosotros que trabajamos hace 20, 30 años denunciando, desbaratando organizaciones coercitivas. No hace falta. Yo jamás me hizo falta ir a un lugar y decir, hay alguna chica. Nunca tuve que hacer ese tipo de trabajo y no me corresponde. Y también podría generar, no podría, hacer ese tipo de proceso pone en riesgo el proceso de la causa judicial. Que un civil o que una fundación o una asociación, una ONG, haga tareas de investigación dentro o de infiltración o de espionaje de este tipo, pone en riesgo todo. Entonces, ojo con este tipo de fundaciones y demás. Hay muchas, ¿eh? Aquí en Argentina también hay una de una persona que supuestamente fue víctima y toda la gente con la que ha dado su testimonio la expone como victimaria y no víctima. Tiene un cargo en el Estado, tiene una fundación que recibe recursos de Estados Unidos. Ojo. Hay gente que realmente utiliza la problemática para fines muy siniestros. Encontró un arma en su casa. La estaría usando para infundir miedo y respeto. Y también era una persona que se decía él mismo como violento, incluso tenía armas y tenía colecciones de cuchillos. Entonces él en varios momentos, incluso en reuniones, como para demostrar su poder o para rectificar como lo que él con sus palabras decía de su violencia, de que él estaba calificado para matar. Para él, como él es como después el que viene de Dios,
él lo puede hacer con total libertad. Con la excusa de que él era un profeta de Dios. Ya se pasaba de un toque anormal y de una práctica que deja de ser religiosa a ser una práctica sexual que no es consentida. No solo las tenía en su casa, también las ponía a trabajar a conveniencia de él. En esta peluquería era donde Edison ponía a trabajar a las chicas, las más bonitas, a afilar uñas. Sin embargo, era un trabajo que no generaba mucha ganancia para ellas, ya que él cogía más del 50%. Y en el caso específico del hábitat, Jenny, que era la encargada como de la contabilidad de este lugar, a final de mes te pasaba 2. Bueno, ese es otro detalle, ¿no? Que por lo general las primeras víctimas terminan siendo transformadas en victimarias. Siempre las víctimas son transformadas en victimarias, casi siempre. Pero las primeras que logran mayor antigüedad suelen transformarse en jerarquías dentro de la organización. Por eso no me extraña que esta persona sea sindicada como la mano derecha del líder. Quizás que el líder, la primera chica que captó fue justamente esta chica, y se la ve que es más grande de edad, se la ve que es una de las primeras. Por lo cual, cuando yo les comentaba que cuando se utiliza la figura de la trata de personas para desbaratar a este tipo de organizaciones, lamentablemente entramos en un bache, en un gris, que puede beneficiar a estas personas. Porque tranquilamente esa chica puede ser tenida en cuenta como víctima y no como victimaria. Entonces, al tenerla en cuenta como victimaria, no solo va a recibir una reparación económica, tampoco va a recibir una reparación económica y no va a ir a la cárcel por afectar los derechos de otras víctimas. Por lo cual, como les digo siempre, la figura de trata de personas no es lo más adecuado para nuestra problemática. Por eso nosotros pedimos una tipificación penal exclusiva, que no solo se contemple la operatoria, los camuflajes, sino también la utilización de la persuasión coercitiva como base fundamental de abuso, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando. Como 2 tiqueticos, 2 hojitas como un recibo de caja menor. Y te decía, te hiciste 200.000 pesos, por ejemplo, pero el 50% se queda, porque obviamente va para él. Y aparte, después de que te daba como el dinero, te decía, bueno, y tienes un 15% menos de electricidad, materiales. Por otro lado está Juan, es el hijo de una víctima de alias El Ungido, quien perdió a su mamá por culpa de la manipulación que este supuesto profeta infundió durante años. Si él puede controlar la mente de una persona, porque la controla, porque es que mi mamá es inocente. Digamos, mi mamá, yo no sé qué es un viaje con mi mamá desde hace 9 años. No sé qué es un abrazo, porque ella dice no sentir amor por los suyos, sino por esa persona. ¿Cuántos Pablos hay en el mundo? ¿Cuántos? Ahí este chico explicaba cómo le arrebataron a su madre. Y explica cómo los desvincularon totalmente y cómo la madre abandonó a sus propios hijos. Entonces, imaginen que esta organización, 20 años, la organización donde yo estuve, más de 30, 40. Imaginen cuántos niños pierden a sus padres por culpa de estas organizaciones coercitivas. Imaginen cuántos padres pierden a sus hijos por estas organizaciones coercitivas. Es una problemática de lo más grave que puede haber. Yo no creo que haya otra problemática donde te quiten a tu ser querido para siempre, que vos lo tengas en vida, pero que ya no sea esa persona.
Porque esas personas le borran la mente, le borran los recuerdos, le implantan una personalidad que no es la propia. Es una réplica espejo de una personalidad construida por el líder. Le cambian el nombre, le ponen otro apellido, sobrenombres. Eliminan la identidad de las víctimas. Y cuando vos querés recuperar a tu ser querido, te encontrás con que ya no está. Te encontrás con que ese ser querido que vos amaste y que quisiste tanto, ya no existe. Que solamente te dejaron un envase. Un envase destruido que sinceramente se mantiene en pie por inercia. Entonces, yo siempre explico esto. Y es muy difícil trasladarle a ustedes el dolor que uno siente al saber que hay alguien ahí afuera que tiene tu sangre, pero que ya no está. Que esa persona que amaste tanto y que conociste tanto, que amaste tanto, ya no está. ¿Y saben qué es lo peor? Que estos líderes, estas organizaciones, saben el amor que uno siente y utilizan ese amor para extorsionar a los familiares, a los hijos, a los padres, que intentan recuperar desde hace muchos años a sus seres queridos. No solo juegan con la mente de las víctimas, juegan con la mente de los familiares que extrañan horrores a sus familiares que fueron secuestrados. Imaginen que te secuestren a lo que más amas en tu vida y que el secuestro no sea un delito. Que vos vayas a denunciar y nadie haga nada. Porque no es un delito el secuestro. Esto es lo que vivimos a diario las víctimas, los sobrevivientes, los familiares, en esta maldita problemática tan dura. No solo vivimos el daño que generan las organizaciones, vivimos el daño que nos genera la ausencia del Estado, la ausencia de justicia, la ausencia de leyes. Saber que estás solo. Y que siempre llegas tarde. Que siempre vas a llegar tarde. Porque tienen la impunidad comprada. ¿Qué es lo que pasa? Nadie ve, nadie escucha, nadie hace nada. Es algo que jamás uno termina de procesar. Es algo que jamás uno termina de procesar. Hace 30 años que yo estoy en esta lucha, más. Y sinceramente, cada vez que yo me pongo, o cada vez que yo no me puedo escapar de mis pensamientos, o de estas reflexiones que muchas veces la hago acá con ustedes, porque intento olvidar,
porque intento no pensar. Cada vez que hago estas reflexiones vuelvo a sentir lo mismo. Siento el abandono. Y el abandono genera mucho dolor. Y no hablo del abandono, de el abandono que mucha gente por ignorancia intenta culpabilizar a las víctimas diciéndole, bueno, ellos te abandonaron. Ellos no me abandonaron. El Estado me abandonó. El Estado es el que tendría que haber hecho algo. Porque ante un delito el Estado tiene que accionar. Si a vos te secuestran en vida, a tu familia, es el Estado que tiene que utilizar la acción pública, la acción de las fuerzas de seguridad, la justicia, para rescatar a ese ser querido que ha sido secuestrado y que está siendo víctima de delitos. No son ellos los responsables, ellos son las víctimas. Entonces, aquí, el que no está cumpliendo su rol es el Estado. Entonces debemos preguntarnos por qué el Estado es cómplice, es socio de estas organizaciones coercitivas. ¿Qué es lo que gana el Estado? ¿Qué es lo que gana el Estado? Pensemos. Pensemos por qué todas las organizaciones grandes que estamos viendo que logramos desbaratar tienen 30, 40 años actuando impunemente a la luz del día. Todas. ¿Por qué estos líderes son detenidos ya en su vejez cuando tienen garantizada su prisión domiciliaria? Vaya a saber cuánta gente de poder está detrás, ¿no? ¿Cuántos de nuestros gobernantes pertenecen a estas organizaciones? ¿Cuántos de nuestros gobernantes o empresarios o famosos están siendo extorsionados por estas organizaciones coercitivas? Y no solo hablo de extorsión, de captarlos en primera persona. ¿Cuántos de ellos deben tener a un ser querido captado y bajo extorsión? Y eligen no hacer nada para tener de alguna forma acceso a sus seres queridos. Entonces, yo los invito a reflexionar. A reflexionar sobre lo triste y lo difícil que no solo te abandona el Estado, las autoridades, sino que el Estado somos todos. Y que detrás de esta cámara, detrás de esa pantalla que están ustedes, hay muchos que están eligiendo mirar para otro lado. Hay muchos que están eligiendo mirar para otro lado. Porque piensan que no les va a tocar, porque piensan que esto le pasa a gente ignorante solamente. Muchas veces piensan que es gente estúpida, sin luces, como a ellos les gusta decir, cuando es todo lo contrario. Las víctimas por lo general son gente muy preparada, capacitada, gente comprometida con ayudar al prójimo, gente buena. Gente buena. Entonces, es importante hacer un mea culpa desde todos nuestros hogares y ponernos a pensar qué estamos haciendo nosotros para cambiar esto. Porque nosotros también somos parte del problema. No vincularnos, no donar 1 hora semanal para ayudar al prójimo, no pegar un afiche, no difundir en las redes que esto sucede, es ser parte del problema. A mí no me vengan a chamullar con que no hay tiempo. Siempre tenemos tiempo para ayudar al prójimo. Ahora hay algo que como sociedad evidentemente estamos fallando. Hay algo que estamos haciendo mal. Entonces, creo que todos debemos hacer un mea culpa y pensar que a mí ya me pasó. A mí ya me pasó. La sigo pagando todos los días. Pero en este momento hay un montón de chicas, chicos, niños, niñas que están pasando por esto.
que están encerrados, que están siendo sometidos. ¿Y cuándo nos vamos a enterar? ¿Vamos a esperar 20 años para rescatarlos? ¿30 años para ver si logramos recuperar a alguien? Me parece terrible. Me parece terrible tener que esperar tantas décadas para salvar vidas. Y lo peor, ¿saben qué es lo peor? Que después de tanta cantidad de años, las víctimas muchas veces son irrecuperables. Seguramente algún positivista, algún psicólogo positivista te va a decir que nunca es tarde, que no. ¿Saben qué? Yo no les voy a mentir. Yo conozco la problemática. La conozco mucho más que la mayoría de los profesionales. Y yo le digo que, ¿saben qué? La mayoría de las víctimas son irrecuperables después de tantas décadas de sometimiento. El daño que te generan estas organizaciones coercitivas es terrible. Es terrible. Hay gente que no puede vivir después de escaparse de estas organizaciones. Entonces, los invito como siempre a que se comprometan desde su lugarcito. Poniendo un granito de arena podemos hacer un cambio. No es algo irreal lo que les estoy proponiendo. No les estoy pidiendo que hipotequen su vida como he tenido que hacer yo. Como lo he tenido que hacer. Les estoy pidiendo que hagan algo pequeño, que lo sostengan en el tiempo, que piensen que va a haber mucha gente que se lo va a agradecer en algún momento. Porque realmente vale la pena. Si no, sinceramente, yo no llevaría tantas décadas exponiéndome y ayudando a tanta gente. Sinceramente es muy lindo poder ayudar a mucha gente y sobre todo luchar por una causa justa, invisibilizada a propósito, y una de las problemáticas más complicadas que nos estamos enfrentando, las nuevas formas de esclavitud moderna. Esto siempre existió. Siempre existió. Pero está costando mucho que los gobiernos terminen con esa asociación y esa impunidad que le están otorgando a estas organizaciones. Entonces, para romper la impunidad los necesitamos a ustedes, chicos. Los necesitamos a ustedes, no hay otra. Sin ustedes no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Si ustedes no nos ayudan, no lo vamos a lograr. Vamos a llegar 30, 40 años, vamos a seguir y vamos a seguir. Necesitamos ayuda, no hay otra. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my